En Kirk Douglas revela que el caballero Ernest Borgnine era el Kirk más grosero. Douglas nació como Isur Daniel Danelovich el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, Nueva York. Douglas era hijo de inmigrantes judíos empobrecidos de lo que ahora es Bielorrusia. Sus primeros años de vida estuvieron definidos por dificultades y determinación. Creció en una casa pequeña y abarrotada sin agua corriente, y desde muy joven realizó trabajos esporádicos para ayudar a mantener a su numerosa familia. A pesar de las dificultades, Douglas poseía una ambición inquebrantable. Estaba impulsado por el deseo de superar sus circunstancias, y la educación se convirtió en su escalera hacia una vida mejor. Después de sobresalir en la escuela secundaria, obtuvo una beca para la Universidad de St. Lawrence, y luego asistió a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York, donde perfeccionó su oficio y comenzó a desarrollar la imponente presencia que luego lo convertiría en una fuerza en el cine. La temprana carrera de Douglas como actor se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, durante la cual sirvió en la Marina de los EE. Como oficial de comunicaciones. Después de la guerra, regresó a la vida civil con renovada determinación y comenzó a buscar una carrera en el escenario y la pantalla. Su gran oportunidad llegó en 1946 con El extraño amor de Martha Ivers, donde su interpretación de un fiscal de distrito moralmente complejo llamó la atención de Hollywood. A partir de ese momento, su ascenso fue meteórico. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Kirk Douglas se convirtió en sinónimo de intensidad, coraje y desafío. No era solo un ídolo de matiné, era una potencia de emoción y convicción. Sus rasgos cincelados, sus penetrantes ojos azules y su voz arenosa lo convirtieron en una presencia inconfundible en la pantalla. Pero fue su fuego interior lo que realmente lo distinguió. Algunas de sus actuaciones más memorables se produjeron en películas icónicas como Champion 1949, que le valió su primera nominación al premio de la Academia y consolidó su reputación como un actor formidable. En Ace in the Hole 1951, Douglas ofreció un retrato mordaz de la ambición periodística, mientras que The Bad and the Beautiful 1952 mostró su capacidad para interpretar personajes defectuosos y profundamente humanos. Sin embargo, fue su papel como el esclavo rebelde convertido en revolucionario en Espartaco, 1960, lo que se convirtió en su momento definitorio. No solo protagonizó la película, sino que también la produjo a través de su compañía, Bryna Productions, llamada así por su madre. La decisión de Douglas de contratar al guionista incluido en la lista negra, Dalton Trumbo, fue un acto de valentía moral que ayudó a poner fin a la lista negra de Hollywood, un evento que cambió el curso de la historia de la industria. Sus palabras, «Yo soy Espartaco», resonaron más allá de la pantalla, como una declaración de desafío y unidad. Fuera de la pantalla, Douglas era tan dinámico y decidido como lo era frente a la cámara. Era conocido por su intensa ética de trabajo, su aguda inteligencia y su feroz sentido de independencia. Aunque podía ser volátil, también era profundamente reflexivo y filosófico, y a menudo hablaba sobre sus orígenes inmigrantes y las responsabilidades morales de la fama. Escribió varias autobiografías aclamadas, incluido El hijo del trapero, en el que examinó con franqueza sus triunfos y fracasos por igual. Más adelante en su vida, Douglas sobrevivió a un accidente de helicóptero casi fatal en 1991 y a un derrame cerebral debilitante en 1996 que afectó su habla. En lugar de retirarse de la vida pública, utilizó estas experiencias para inspirar a otros, y siguió apareciendo en eventos públicos y defendiendo causas benéficas hasta bien entrados los 90 años. Su resistencia se convirtió en otro símbolo de su espíritu indomable. El legado de Kirk Douglas se extendió mucho más allá de su filmografía. Fue un humanitario que, junto con su esposa Ann Boydens, donó millones de dólares a instituciones educativas, médicas y culturales a través de la Fundación Douglas. Su generosidad ayudó a construir parques infantiles, hospitales e instalaciones para el cuidado del Alzheimer.
También dotó becas y apoyó causas que promovían la paz y el entendimiento. Su influencia también se extendió a su familia. Su hijo, Michael Douglas, siguió sus pasos para convertirse en uno de los actores más respetados de Hollywood, llevando adelante el nombre de Douglas con orgullo y éxito. Douglas recibió innumerables honores a lo largo de su vida, incluido un premio honorífico de la Academia en 1996 por 50 años como fuerza creativa y moral en la comunidad cinematográfica. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los honores civiles más altos de los Estados Unidos. Cuando cumplió 100 años en 2016, la celebración fue un testimonio no solo de su longevidad, sino también de su profundo impacto en el mundo del entretenimiento y más allá. La vida personal de Kirk Douglas fue tan dinámica y profundamente humana como su legendaria carrera en Hollywood. Su primer matrimonio fue con la actriz Diana Dill, una mujer de gracia, talento y encanto, a quien conoció durante los primeros años de su ascenso en la industria del entretenimiento. Los dos se casaron el 2 de noviembre de 1943, en un momento en que Douglas todavía luchaba por establecerse como un protagonista en Hollywood. Su unión simbolizó la esperanza y la ambición en medio de los años inciertos de la Segunda Guerra Mundial. Diana, ella misma una actriz y modelo consumada originaria de Bermuda, era conocida por su aplomo y sofisticación. Juntos formaron una de las parejas jóvenes más fotogénicas de Hollywood, y a menudo aparecían en las páginas sociales de la época. A pesar de su glamorosa imagen pública, su matrimonio enfrentó las tensiones típicas que conllevan los exigentes horarios y ambiciones de dos personas en el mundo del entretenimiento. El implacable impulso de Douglas por triunfar y su creciente fama a menudo entraban en conflicto con la estabilidad de la vida doméstica. Durante sus años juntos, la pareja dio la bienvenida a dos hijos, Michael Douglas y Joel Douglas, quienes seguirían sus propios caminos en la industria del cine. Michael, nacido en 1944, se convertiría en uno de los actores y productores más exitosos y respetados de su generación, y eventualmente ganaría premios de la Academia tanto por actuación como por producción. Joel, nacido en 1947, eligió trabajar principalmente detrás de las cámaras, encontrando satisfacción en la producción y gestión de proyectos cinematográficos en lugar de actuar. Kirk a menudo hablaba con cariño de la época en que sus hijos eran pequeños, aunque admitió en entrevistas posteriores que su intensa dedicación a su carrera a veces lo convertía en un padre ausente durante esos primeros años. El matrimonio entre Kirk y Diana finalmente llegó a su fin, y se divorciaron oficialmente el 23 de febrero de 1951, después de casi 8 años juntos. A pesar de la separación, mantuvieron el respeto mutuo y continuaron compartiendo un vínculo a través de sus hijos, permaneciendo conectados como copadres y luego como orgullosos abuelos de la creciente familia Douglas. Después de algunos años de soltería y una serie de romances de alto perfil, Kirk Douglas encontró el amor duradero nuevamente con Ann Bidens, una publicista y productora de cine nacida en Alemania que se convertiría en su compañera de vida y ancla moral. Los dos se conocieron en París a principios de la década de 1950, mientras Douglas filmaba Act of Love. Al principio, Ann no quedó impresionada por los avances de la estrella de Hollywood e incluso rechazó una cita. Pero Kirk, conocido por su persistencia tanto dentro como fuera de la pantalla, finalmente la conquistó con su encanto y sinceridad. Su relación floreció lenta pero constantemente, construida sobre el respeto mutuo, la inteligencia y el humor, cualidades que los sostendrían a través de los muchos altibajos de una vida vivida en el ojo público. La pareja se casó el 29 de mayo de 1954 en una ceremonia tranquila que marcó el comienzo de una sociedad que duraría más de 6 décadas, una de las uniones más largas y duraderas en la historia de Hollywood. Juntos, Kirk y Ann tuvieron 2 hijos, Peter Douglas y Eric Douglas. Peter, nacido en 1955, siguió los pasos de su padre en la industria del cine, construyendo una exitosa carrera como productor y cineasta. Sus obras notables incluyeron la producción de aclamadas películas y telefilmes,
que a menudo llevaban la influencia de su padre en sus temas de moralidad y perseverancia. Eric, nacido en 1958, también incursionó en la actuación, apareciendo en varias películas y producciones teatrales, aunque su carrera se vio ensombrecida por luchas personales y problemas de salud que lamentablemente lo llevaron a su fallecimiento prematuro en 2004. A pesar de estos desafíos familiares, el matrimonio de Kirk y Anne fue un modelo de devoción y resiliencia. Anne apoyó a Kirk en cada etapa de su carrera, incluida su recuperación de un accidente de helicóptero casi fatal en 1991 y su difícil rehabilitación después de un derrame cerebral debilitante en 1996. Kirk a menudo le dio crédito a Anne por salvarle la vida tanto física como emocionalmente, describiéndola como la fuerza constante que lo ayudó a redescubrir la fe, la compasión y el propósito. Cuando la leyenda de Hollywood Kirk Douglas habló con franqueza sobre su larga carrera, a menudo sorprendía a la gente con sus honestas reflexiones sobre aquellos a quienes admiraba y aquellos que lo decepcionaron. Uno de sus recuerdos más intrigantes fue sobre Ernest Borgnine, el actor ganador del Oscar conocido por sus papeles de tipo duro y su sonrisa prominente. Si bien muchos fanáticos conocían a Borgnine como una estrella querida de Marty y la Escuadra del Infierno, Douglas ofreció una perspectiva más matizada. «Ernie era un caballero en público», dijo una vez Douglas, pero hubo momentos en que su temperamento podía convertirlo en el hombre más grosero del set. Este comentario, proveniente de una de las figuras más respetadas de Hollywood, arrojó luz sobre la complejidad de la personalidad de Borgnine y la tensión que a veces se gestaba detrás de la cámara. Douglas explicó que conoció a Borgnine a principios de la década de 1950, cuando ambos eran estrellas en ascenso que luchaban por encontrar su lugar en la industria. «Era un hombre grande con una risa aún mayor», recordó Douglas. «No podías evitar que te agradara al principio». Pero Hollywood tiene una forma de revelar de qué están realmente hechas las personas. Douglas admiraba el talento y la ética de trabajo de Borgnine, pero también vio otro lado del actor, un lado que podía ser abrasivo, impaciente y a veces sorprendentemente grosero. Tenía la costumbre de interrumpir a la gente. Douglas dijo que si alguien no cumplía con sus estándares, se lo hacía saber de la manera más directa, a veces humillante. A pesar de esos momentos, Douglas todavía se refería a Borgnine como un caballero, lo que podría sonar contradictorio. Aclaró que no era hipocresía, sino complejidad. «Ernie era educado cuando quería serlo», dijo Douglas con una sonrisa irónica. «Sabía cómo encantar a una multitud, cómo halagar a un productor, cómo ganarse a un director. Pero si eras un actor joven o un miembro del equipo que cometía un error, podía volverse frío y cortante. Por eso lo llamo tanto un caballero como el hombre más grosero con el que he trabajado. Era ambas cosas, a menudo en la misma tarde». Sus caminos profesionales se cruzaron brevemente en varios sets de Hollywood y eventos benéficos, y Douglas recordó cómo los estados de ánimo de Borgnine podían cambiar drásticamente. En un minuto te abrazaba riendo como un colegial, y al siguiente le gritaba a a alguien que se quitara de su camino. Douglas dijo que no era cruel por el simple hecho de serlo. Simplemente no tenía paciencia para lo que consideraba tonterías. Pero esa falta de paciencia a menudo lo hacía parecer arrogante. Douglas admitió que la personalidad de Borgnine le recordaba a los hombres de la vieja escuela de Hollywood que provenían de orígenes humildes y llevaban su dureza como una armadura. Ernie nació en Connecticut, pero sus raíces eran de la clase trabajadora italiana. Douglas explicó que había estado en la Marina, luchó en la Segunda Guerra Mundial y eso lo moldeó. No tenía los modales refinados de un Cary Grant ni la diplomacia tranquila de un Gary Cooper. Era directo, a veces demasiado directo. Eso es lo que lo hacía real, pero también lo que lo hacía tosco. A pesar de sus diferencias, Douglas nunca negó el talento o el corazón de Borgnine. Fue uno de los mejores actores de carácter de su generación. Douglas dijo que podía interpretar la brutalidad y la ternura al mismo tiempo. Solo desearía que hubiera mostrado la misma amabilidad fuera de la pantalla que podía retratar tan bellamente en ella. Incluso recordó un incidente que resumió su relación. Una vez, durante una gala benéfica,
Ernie le ladró a un camarero por traerle la bebida equivocada. Se lo reproché allí mismo. Me miró durante un largo rato, luego esbozó esa gran sonrisa y dijo: «Tienes razón, Kirk. A veces soy un imbécil». Ese era Ernie. Grosero, pero lo suficientemente grande como para admitirlo. En sus últimos años, Douglas reflexionó sobre cómo el tiempo suavizó incluso las almas más rudas. Cuando lo volví a ver, años antes de que muriera, me abrazó. Douglas dijo: «Era gentil, amable, como un viejo león que había perdido su rugido». La rudeza se había ido. Todo lo que quedaba era el hombre debajo de la bravuconería, un hombre que amaba su oficio, amaba a sus amigos y tal vez simplemente no siempre supo cómo demostrarlo. Para Kirk Douglas, Ernest Borgnine siguió siendo una de las grandes contradicciones de Hollywood, un hombre capaz tanto de calidez como de ira, de generosidad y brusquedad. «Era un caballero que a veces olvidaba sus modales», concluyó Douglas. «Pero en este negocio eso no es tan raro». Lo que hizo que Ernie se destacara fue que, a pesar de toda su rudeza, no podías evitar amarlo de todos modos. Kirk Douglas falleció el 5 de febrero de 2020 en su hogar de toda la vida en Beverly Hills, California, a la notable edad de 103 años. Su muerte marcó el fin de una era en Hollywood, ya que Douglas fue una de las últimas figuras sobrevivientes de la edad de oro del cine, un verdadero titán cuya carrera abarcó más de 7 décadas. El hogar donde murió había sido un lugar de paz y reflexión en sus últimos años, rodeado de fotografías familiares, premios y recuerdos de una vida que había dado forma a la historia del cine estadounidense. Douglas había vivido un siglo completo y más, y su fallecimiento no fue simplemente la muerte de un actor, sino el cierre de un capítulo monumental en la historia de Hollywood. En sus últimos años, Douglas había vivido una vida relativamente tranquila, aunque su presencia siguió siendo profundamente sentida tanto en la industria del entretenimiento como en los círculos filantrópicos. Incluso después de sufrir un derrame cerebral debilitante en 1996, que afectó gravemente su habla, continuó apareciendo públicamente, pronunciando discursos y defendiendo causas cercanas a su corazón. El hogar en Beverly Hills, donde exhaló su último aliento, fue compartido durante más de 6 décadas con su esposa, Ann Bidens, una compañera devota que estuvo a su lado a través de triunfos y tragedias. Su matrimonio, que duró la extraordinaria cantidad de 65 años hasta su fallecimiento, fue una de las uniones más duraderas en Hollywood, un testimonio de lealtad, resistencia y amor en medio de la turbulencia de la fama.